Buenos días, hermanos. Es un privilegio una vez más poder estar con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. Realmente contento y agradecido que a pesar de esta cuarentena, de este tiempo que estamos pasando, podemos mantenernos en comunión, podemos compartir reuniones, podemos compartir la palabra. Y rápidamente quería compartir con ustedes un breve devocional sobre unos pensamientos en base a cómo tiene que ser, ¿sí?, nuestra vida cristiana o hacia dónde debe apuntar. Me gustaría que me acompañen a la lectura de la palabra en Hebreos capítulo 5, versículo 12. ¿Sí? Nos vamos a basar en este texto para ir desarrollando lo que es este devocional. Dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sin duda estas son unas palabras muy duras, ¿sí?, la cual el autor de los Hebreos está escribiendo, ¿sí?, a un grupo de hermanos que, como dice en este pasaje, debiendo ser ya maestros, quizás por cómo se comportaban o quizás por la falta, ¿sí?, de crecimiento espiritual que ellos tenían que volver a las bases y tenían que volver a aprender a cómo andar con Cristo. Me gustaría que podamos meditar en 3 puntos, ¿sí?, con respecto a este tema. El primero de ellos es meditar o ver qué puede ser aquello que nos esté deteniendo para el crecimiento. El segundo, que quizás a veces es lo que nos pasa a muchos, es cómo nosotros nos amoldamos o nos conformamos, ¿sí?, con ciertas cosas del mundo, o cómo jugamos, ¿sí?, con ciertas cosas del mundo, y sin darnos cuenta, esas mismas cosas a nosotros se nos va metiendo y nos van, ¿sí?, nos van apagando y nos van haciendo retroceder o quizás directamente no crecer en la palabra de Dios. Y como último punto, me gustaría ver lo que debería ser la pendiente, ¿sí?, de la vida cristiana, cómo debería ser nuestra vida con relación a Dios. En el primer punto, ¿sí?, como bien dije, fue meditar en aquello que nos detiene. En Gálatas, capítulo 5, versículo 7 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, acá podemos ver, sí, cómo la carne que tenemos en nuestra vida, como nuestro viejo hombre, ¿sí?, se va a interponer constantemente a la hora de que nosotros querramos llevar a cabo alguna actividad para Dios. Desde el momento de decir, yo me voy a levantar temprano para orar, me voy a levantar temprano para meditar en la palabra de Dios, voy a ver quizás mensajes en YouTube, ver predicaciones o lo que sea. En esos momentos capaz la carne, ¿sí?, nos dice: no, es mejor que hagas otra cosa, es mejor que perdamos tiempo viendo Facebook, es mejor que nuestro tiempo lo administremos de mala manera, y en el peor de los casos que sea un pecado aquello que a nosotros nos pueda frenar, porque una de las consecuencias, ¿sí?, más grandes que tiene el pecado es que nos empieza a formar una barrera, ¿sí?, en nuestra vida, que cada vez nos hace más duros, cada vez nos hace más fríos, cada vez nos hace más insensibles, ¿sí?, a lo que es el amor que Dios nos tiene para nosotros. Entonces a veces nos cuesta muchísimo, ¿sí?, poder salir de esta situación. Por eso no tenemos que dejar que la carne nos gobierne, sino nosotros, a través del Espíritu Santo que nosotros tenemos en nuestras vidas, ¿sí?, podamos someter a la carne y mantenerla lo más apagada posible. Sabemos que nunca se va a ir la carne en nuestras vidas, pero sí, gracias al poder del Espíritu Santo, nosotros podemos ir venciendo la carne día a día. Como segundo punto, quería hablar de lo que es el conformismo, ¿sí? A veces nosotros en nuestra vida no llegamos, ¿sí?, a experimentar todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Yo lo pensaba
o lo graficaba como si fuera la punta de un iceberg, ¿sí? A veces nosotros vemos y nos conformamos con quizás un 10%, ¿sí?, de lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y no podemos llegar a ver todo lo que hay debajo, ¿sí? Así como un iceberg solamente vemos la parte superior y la parte más grande del iceberg es aquella que está por debajo del nivel del mar. A veces nosotros, ¿sí?, nos quedamos con los primeros rudimientos de la palabra de Dios, ¿sí?, y no avanzamos y no crecemos, ¿sí?, no crecemos en su palabra. A veces nos quedamos con aquellas cosas que nos enseñan de chicos, ¿sí?, en la escuela dominical, en la hora feliz, y no avanzamos. Y ahí en Hechos hay un pasaje que es muy bonito que dice, Hechos capítulo 17, versículo 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y este pasaje a mí me gusta mucho porque nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar el hábito, ¿sí?, de que cada cosa que a nosotros nos enseñan o nos dicen, ¿sí?, nosotros también lo podamos estudiar. No quizás repetirlo como un robot, que nos digan, nos enseñen, ¿sí?, que sin duda nos enseñan correctamente, pero este pasaje nos alienta a que más allá de las enseñanzas, ¿sí?, que tienen para cada uno de nosotros, que nosotros mismos podamos tener ese hábito de escudriñar la palabra, ¿sí?, de estudiarla, de seguir avanzando. Es un libro, ¿sí?, la Biblia es un libro que en nuestra vida nunca lo vamos a poder estudiar completamente, sin duda nos van a quedar muchísimas cosas por descubrir, pero lo más lindo es que nosotros podemos pasar, ¿sí?, el mayor tiempo que podamos, ¿sí?, escudriñando la palabra de Dios. La pregunta sería, bueno, ¿cómo queremos vivir nosotros nuestra vida como hijos de Dios? ¿Sí? Si queremos vivir una vida buscando a Dios completamente, con toda nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras fuerzas, o simplemente nos queremos quedar, ¿sí?, como aquellos que, dice la palabra de Dios, que van a pasar probados por fuego, ¿sí?, como aquellos que no dieron, ¿sí?, no dieron todo lo que podrían haber dado, ¿sí?, en esta vida. Y también siempre recuerdo el pasaje de Romanos cuando dice que no nos tenemos que conformar a este siglo, ¿sí?, a este mundo. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, malgastamos el tiempo viendo otras cosas que nos pueden alejar, ¿sí?, que nos pueden alejar de lo que es la palabra de Dios, lo que debería ser el centro, ¿sí?, el centro de nuestra vida. Y ya para ir terminando, quería hablar sobre la pendiente, ¿sí?, como tercer y último punto, sobre la pendiente de la vida cristiana. A veces nosotros nos pasa, ¿sí?, muchas veces a mí también me ha pasado, sin duda, que nuestra vida como cristianos se termina transformando en una línea horizontal, ¿sí? No crecemos, no avanzamos, ¿sí?, no podemos seguir adelante, y estaría bueno que podamos, ¿sí?, podamos meditar dentro nuestro, ¿sí?, cómo está nuestra vida de crecimiento en relación con Dios. ¿Qué hiciste hoy que no hiciste ayer? ¿O qué hiciste hoy o qué vas a hacer hoy, ¿sí?, para que tu relación con Dios cambie, para que tu relación con Dios crezca, ¿sí?, día a día? Porque es una relación que hay que cultivarla, es una relación que hay que estar, ¿sí?, hay que estar tiempo, dedicarle tiempo, y esa sería la pregunta: ¿qué vamos a hacer, sí, para poder cambiar esa meseta que a veces tenemos cristiana? En 1 Corintios, capítulo 15, 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Proverbios, capítulos 15, versículo 24, dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol. Y la verdad que son textos que nos alientan a crecer, que nos alientan o nos muestran que la vida de un hijo de Dios
es una vida de crecimiento, ¿sí? Es una vida que no se tiene que quedar bajo ningún motivo, ¿sí? En lo llano. Nosotros sería triste ver el pasado o ver el tiempo atrás, ¿sí? Un mes, 2 meses, un año, y ver que no hayamos crecido, ¿sí? Ver que no hayamos crecido en nuestra relación íntima con Dios y que podamos entender que el crecimiento sí con Dios no te lo dan los años. ¿Sí? A veces podemos decir, bueno, yo tengo 20 años de iglesia, yo tengo 30, 40, 50, 60 años de iglesia, lo que sea, ¿sí? Pero eso a vos no te da crecimiento con Dios. El crecimiento con Dios se trabaja día a día y es un crecimiento personal, como leímos, ¿sí? Es un crecimiento personal escudriñando la palabra, la palabra de Dios. Así que por más que a veces tengamos años de iglesia o podamos tener tiempo, ¿sí? Eso no nos va a dar esa comunión que nosotros tenemos que tener con Dios. Y como leíamos al principio, nosotros deberíamos ser ya maestros, ¿sí? Y nunca, ¿sí? Volver a los primeros rudimientos de la palabra. Y por eso es muy lindo poder ver cómo muchos hermanos sí están compartiendo la palabra, viendo cómo se están preparando, cómo están compartiendo lo que Dios les pone en su corazón, y que podamos seguir así, hermanos, alentándonos los unos a los otros. Son tiempos difíciles, tiempos complicados, pero sin duda con la palabra de Dios y con el poder de Dios todo es posible. Y esto era lo que yo quería compartirle con ustedes en esta mañana. Así que podamos tener una relación con Dios íntima, ¿sí? Una relación que se cultiva día a día y principalmente una relación con Dios que crece, ¿sí? Una relación que va hacia arriba y que cuando Dios quiera, ¿sí? Llevarnos a su presencia, si es que no viene a buscarnos antes el Señor Jesucristo, que, que podamos mirar para atrás y decir qué bueno que pudimos crecer, qué bueno que pudimos avanzar y no quedarnos. Dios los bendiga, Dios bendiga su palabra y bueno, de acá en mi casa mandamos un saludo también porque los extrañamos y deseamos verlos pronto. Amén. Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Quiero compartir con ustedes unos breves pensamientos. Miren, hace unos días atrás en Facebook, Patricia del Flugel compartí un video sobre un museo de cerámica toscana que se encuentra en Gleu. Habla sobre el artista Cosimo Manigrasso, que él era italiano, y el comentarista decía algunas cosas interesantes que pensaba este artesano. Él decía que para llegar a realizar una pieza debía ser una persona dedicada, paciente, estricta, pero a su vez, antes de realizar su obra, tenía que dibujarla en su cabeza para poderla realizar. La tenía que primero dibujar en su cabeza, terminada, para poderla realizar. Y Manigrasso decía que no le gustaba trabajar con tornos modernos, le gustaba trabajar con tornos de pedal, ya que le permitía trabajar a mano alzada y darle forma propia a su obra. Debía de llevar esa pieza hasta las vísceras del artista. Eso mostraba el compromiso que tenía con la obra. Y me hizo acordar sobre el alfarero y el barro. Y quiero leer en Jeremías 18 del 1 al 6, unos breves versículos, y dice así: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller de alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así están en mis manos. Como sabemos, el barro es una pieza que no tiene valor, pero si hay un alfarero le puede dar forma. Y esto me hacía recordar a nosotros. Nosotros éramos del barro, no teníamos forma, no servíamos, pero ante los ojos de Dios, Dios nos dio forma. Y
nos quiere formar y nos quiere perfeccionar día a día. En Isaías dice 43:4, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y dignos de honra. Así como no teníamos valor, para Dios somos piezas únicas. Pero ¿qué pasa? Así como somos piezas únicas, a veces nos olvidamos y no nos dejamos moldear por este alfarero. Queremos ser nuestros propios alfareros, queremos ser nuestros propios artistas y queremos de nuestra vida manejarlas a nuestro antojo. Y nos olvidamos, generalmente cuando todo nos va bien, cuando nuestra familia está bien, tiene trabajo, nuestros hijos estudian, trabajan, nos va todo perfecto, entre comillas, nos olvidamos de Dios. Pero Dios, con su paciencia, y es un Dios compasivo, amoroso, nos espera siempre. Dice que en Salmo 103, 13, 14 y 17, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Él siempre nos espera. Él, a pesar de fallarle, nosotros le fallamos, Él siempre nos espera y es compasivo. Y así como decimos que el barro no tiene valor, el Señor tiene planes para nosotros. La característica del barro es moldeable y flexible, con imperfecciones, tiene piedritas. Un artista, cada vez que toma un pedazo de barro, tiene que tratar de limpiarlo lo más que pueda para poderla moldear, porque si no, esa pieza, ¿qué pasa? Tiene imperfecciones, se ven las piedras, no la puede moldear. Y el Señor nos habla justamente de nuestras debilidades. El Señor se perfecciona en nuestras debilidades. En 2 Corintios 12, 9 y 10 dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en las debilidades. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y acá nos habla Pablo justamente en todas las persecuciones y todo lo que él padecía. Y él decía, en las debilidades donde el Señor es el que me está ayudando a crecer, a formarme, a poder ser un verdadero hijo de Dios, buscarlo a Él, buscar su palabra, meditar en Él. ¿Qué es lo que el Señor quiere moldear en mi vida? ¿Qué piedras, qué imperfecciones quiere sacarme? Porque a pesar que el Señor Jesús nos limpió de nuestros pecados, tenemos imperfecciones, somos humanos, nos equivocamos. Pero lo que no nos tenemos que olvidar, que el Señor siempre está con sus manos amorosas recibiéndonos y queriéndonos perfeccionar. Dice en Salmo 139, 16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. El Señor nos tenía elegidos antes de la fundación del mundo. Nos había diseñado, como decía el artista, nos había pensado. Y nos hizo a su imagen y semejanza. Y nosotros tenemos que realmente cada día acercarnos más a Él. Si dejamos que Él nos moldee, seremos piezas únicas, preciosas ante los ojos de Dios. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí a suplicarme, y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de corazón. Mira, hermanos, realmente que cada día nos podamos perfeccionar. Mire, este artista decía que sus piezas, él no las hacía para cierta cantidad de personas o para que algunas personas lo vean. Él quería que todo el mundo, compartir con todo el mundo las piezas que hacía, que eran joyas para él. Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Él nos quiere perfeccionar, limpiar, pulir, porque Él quiere que el mundo nos vea
Nosotros tenemos que ser luz para el mundo. Entonces, si nosotros nos dejamos que nuestro Señor nos perfeccione, nos moldee, nos haga piezas únicas, el mundo no nos va a ver. Nosotros tenemos que ser, como decíamos, luz para el mundo, para que vea qué obra maestra hizo el Señor con nuestras vidas, que nos cambió, nos limpió, nos pulió, nos sacó todas esas cosas que no servían en nuestras vidas. Por eso que podamos ser transformados día a día, limpiados, para poder llegar a ser grandes joyas de Dios. Que el Señor nos bendiga y que sea de bendición estos breves pensamientos, como lo fue para mí, les sea para cada uno de ustedes. Nos vemos y les mandamos muchos cariños. Antes de la creación y el caos del universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste del suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo, barro soy, en el torno soy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento. Dame tu vida, sopla aliento. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Soy obra de Dios en manos del alfarero.